Hoy nos toca visitar un tema muy interesante de la inteligencia artificial. Vamos a hablar del aprendizaje profundo o deep learning en inglés. Y también vamos a explorar qué son las redes neuronales y cómo se relacionan estos dos conceptos. No te preocupes si eres nuevo en este campo, porque voy a explicar el tema de manera superficial. Sin más, comencemos. Antes de hablar del Deep Learning, vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial o IA. La IA es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de aprender, razonar y adaptarse de forma similar a como lo hacen los humanos. La capacidad que permite a un animal razonar y planear es conocida como la cognición. La cognición se refiere a procesos mentales que incluyen el pensamiento, la percepción, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la resolución de problemas. La cognición es un aspecto clave de la inteligencia en animales y permite a los individuos adaptarse y responder a su entorno de manera efectiva. Entonces, también podemos decir que la IA busca crear sistemas con cognición. ¿Y para qué necesitamos un sistema con cognición o algo parecido? La respuesta es para poder realizar tareas que únicamente un humano puede hacer, o mejor dicho, que podía hacer. Unos ejemplos: desarrollar software, escribir un artículo, reconocimiento de voz, análisis de imágenes, procesamiento del lenguaje natural para convertir tus instrucciones en cualquier cosa que una máquina pueda realizar, y cada vez una máquina puede hacer más tipo de tareas de humano. Ahora, hablemos de las redes neuronales, un concepto indispensable cuando se quiere hablar del deep learning. Las redes neuronales, digitales o artificiales, son modelos computacionales inspirados en el cerebro humano y sus conexiones neuronales. En pocas palabras, simulamos digitalmente lo que creemos que es una parte del funcionamiento del cerebro. Estos modelos se componen de nodos, llamados neuronas artificiales, que se conectan entre sí para transmitir información y analizar esa información. Las redes neuronales están organizadas en capas. Existen tres tipos de capas. La capa de entrada, donde se reciben los datos, de color blanco como lo puedes ver aquí en el diagrama. Las capas ocultas, de color amarillo, donde se procesa la información. Y la capa de salida, de color azul, donde se obtiene el resultado final. Cada conexión entre neuronas tiene un peso que se ajusta durante el proceso de aprendizaje. Ahora sí, adentrémonos en el Deep Learning. El Deep Learning es una subcategoría de la IA que utiliza redes neuronales con múltiples capas ocultas, lo que permite un mayor procesamiento y un análisis de datos. El Deep o profundo en Deep Learning hace referencia a la cantidad de capas ocultas en la red neuronal. En la ilustración que se muestra, tenemos múltiples capas ocultas, ya que nada más podemos tener una capa de entrada y una capa de salida. La cantidad de capas ocultas en una red neuronal hace referencia al número de capas que están entre la capa de entrada y la capa de salida. Estas capas ocultas son responsables del procesamiento y análisis de los datos en la red neuronal. Cada capa oculta consiste en un conjunto de neuronas artificiales que se conectan entre sí y realizan cálculos para extraer características y patrones de los datos. El número de capas ocultas en una red neuronal puede variar ampliamente dependiendo del problema específico que se está abordando y la complejidad de los datos. En general, a medida que se aumenta el número de capas ocultas, la red neuronal se vuelve más profunda y por lo tanto más capaz de aprender representaciones más complejas y abstractas de los datos y por lo tanto obtener una cognición más elevada. Sin embargo, no hay un número máximo fijo de capas ocultas
que una red neuronal pueda tener. No nada más es cuestión de incrementar capas para mejorar el modelo. En la práctica, la cantidad de capas ocultas en una red neuronal se determina siguiendo un proceso iterativo de experimentación y ajuste, buscando un equilibrio entre el rendimiento del modelo de la inteligencia artificial y la complejidad computacional. Para que el Deep Learning funcione bien, se requieren grandes cantidades de datos para aprender. Durante el proceso de aprendizaje, se ajustan los pesos de las conexiones entre neuronas, minimizando el error entre la salida esperada y la salida real. Esto se conoce como backpropagation o retropropagación. Todavía existen más conceptos relacionados al Deep Learning, pero lo vamos a dejar hasta aquí. En otros videos seguiré hablando más del Deep Learning. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco más sobre el Deep Learning y las redes neuronales y cómo estas tecnologías están revolucionando el mundo. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Si tienes preguntas o sugerencias de temas para futuros videos, déjanos un comentario abajo. Hasta la próxima. Bye bye.